Tú le pelas con la papaya. No digáis nada, no os entendería. ¡Se la banana! Oh. Hola, querido público, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Soy su servidora María de Los Ángeles González Valdés y les doy la más cordial bienvenida a esta quinta emisión de su podcast titulado El Hogar del Derecho. Nuevamente me complace contar con la compañía de nuestras queridas invitadas, estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán de la carrera de Licenciatura en Administración, a quienes proseguiremos a dar la más cordial bienvenida. En primer lugar, permítanme recibir a la señorita Margarita Gómez Ortiz. Un fuerte aplauso para ella. Hola Ángeles, es un honor para mí estar de vuelta en un programa más de este video podcast y compartir mis conocimientos con tu audiencia. No, al contrario, para nosotras es un gusto que estés con nosotras nuevamente, amiga. Muchas gracias por tu asistencia. En segundo lugar, contamos con la presencia de la señorita Nayeli García García, a quien recibimos con mucho cariño y muchos aplausos. Hola Ángeles, muchas gracias por la invitación. Sabes que para mí es un placer estar aquí con tu audiencia tratando de temas muy interesantes como los que hemos visto anteriormente. Te agradezco infinitamente, Naye, por tu compañía en este programa. Muchas gracias, amiga, por tu asistencia. Muchos aplausos, claro que sí. Nuestra siguiente invitada es la señorita María Paula Ladino Baltazar. Seas bienvenida, amiga. Hola, muchísimas gracias Ángeles. En verdad es para mí un honor estar en este programa compartiendo con cada una de ustedes y aportando conocimientos a la audiencia. Muchas gracias por tu compañía, Pau. Qué agradable que estés con nosotras. Y obviamente no podía faltar la presencia de nuestra amiga nada más, nada menos que la señorita Felicitas Hernández Díaz. Feli, qué gustazo que estés nuevamente con nosotras. Gracias por tu asistencia. Es un gusto volver a estar aquí con todas ustedes. Gracias. Ahora sí, en esta transmisión estaremos hablando acerca de la propiedad intelectual e industrial en torno al derecho mercantil, por lo que nuestra programación de temas a tratar sería la siguiente. Número 1. Propiedad intelectual, derechos de autor. 2. Propiedad industrial, tramitación y procedimiento administrativo. Número 3. Invenciones, patentes, motivos de utilidad, registros, diseños industriales, registro, secreto industrial, marcas, avisos, nombres comerciales, denominación de origen, transferencia tecnológica. Así que sin menos bla bla bla, vamos a empezar.
Muy bien, vamos a adentrarnos a nuestro primer tema, el cual es propiedad intelectual, derechos de autor. Debemos tener en cuenta que la propiedad intelectual es una regulación que engloba los derechos de los creadores y autores. A través de dicha regulación es posible su protección, organización y defensa frente a terceros. Por medio de la propiedad intelectual, individuos y agrupaciones de todo el mundo son capaces de identificar, proteger sus obras, ya sean artísticas, literarias, y también ayudan de dichas herramientas para obtener ganancias económicas por medio de las mismas de una forma legal y controlada. ¿Qué más nos pueden añadir al respecto, chicas? De mi parte, retomando la definición de la propiedad intelectual, algo más que agregar es que el derecho de propiedad intelectual es una rama del derecho público y tiene por objeto la protección de las creaciones de la mente, tales como invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el comercio. Derecho de la propiedad intelectual 2021. Una aportación adicional a este punto es que la propiedad intelectual es el derecho de propiedad asociado a la creación de la mente humana que protege los derechos de las autoras y autores de cualquier obra de carácter científico, literario o artístico. Ya que comentamos acerca de la propiedad intelectual, puedo decir que en el ámbito internacional, el concepto de propiedad intelectual recoge tanto los derechos de autor asociados a las obras artísticas, literarias y científicas, como los derechos de propiedad industrial vinculados con las invenciones, los modelos industriales, las patentes y las marcas. Y como lo habíamos mencionado antes, solo para afirmar, la propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto desde las obras de arte hasta las invenciones de los programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales. Las diversas definiciones mencionadas anteriormente por ustedes, chicas, es evidente que la propiedad intelectual hace referencia al goce de beneficios y a la protección jurídica que tienen los inventores, autores, artistas y arquitectos sobre las creaciones de su intelecto para el uso comercial, para sufrir de los beneficios y salvaguardar la invención, marca, obra artística o literaria, donde la creación debe ser registrada en el Instituto de Propiedad Intelectual acorde a cada país. Dicha propiedad tiene como objetivo combatir la falsificación, la piratería y el plagio. A través de la protección jurídica reconocen y recompensan la creatividad y el esfuerzo del autor. Asimismo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, fue creada en 1970 para administrar las patentes según lo acordado en el Convenio de París de 1883 y en el Convenio de Berna en 1806. Por otro lado, en México, la organización autorizada para administrar patentes y derechos es el Instituto de la Propiedad Industrial, la INPI, además de que se cuenta con una ley federal del derecho de autor promulgada en 1947, pero solo en 1996 se aprueba la Ley de Derecho de Autor que da origen al Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR. Nos remontamos al pasado a manera de dato interesante. En Francia, por ejemplo, el proceso de reconocimiento de derechos a los autores tuvo su origen en los litigios que desde principios del siglo XVIII mantuvieron los impresores libreros privilegiados del país, que defendían la utilidad de renovación de los privilegios a su vencimiento con los no privilegiados. El gobierno de Luis XVI intervino en la cuestión dictando en agosto de 1777
6 decretos en los que reconoció al autor el derecho a editar y vender sus obras, creando así 2 categorías diferentes de privilegios, los de los editores y los reservados a los autores. Y ya quedando más entendible el concepto de propiedad intelectual, Ángeles, no hay que olvidar los diversos sectores en los que se destacan. En los siguientes campos es muy común que se esté presente la regulación de derechos de propiedad intelectual, como es el ámbito científico, tecnológico e innovación. El segundo es el sectores culturales, literarios y artísticos. El tercero es el entorno de multimedia, como es el videojuegos, el internet, medios de comunicación. Y por último es el dominio y registro de nombres comerciales y marcas a través de patentes. Algo más que complementar es que en este sentido la propiedad intelectual se divide en 2 categorías. Uno es en los derechos de autor, el segundo es en la propiedad industrial. Los derechos de autor protegen las obras literarias, artísticas y diseños arquitectónicos, y la propiedad industrial se encarga de las patentes para invenciones, marcas y diseños industriales. Algunos ejemplos de dicha propiedad son artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fotonogramas, productores de grabaciones audiovisuales, entidades radiodifusión, creadores de fotografías y protección de determinadas producciones editoriales. Efectivamente, Margarita, ya hemos mencionado mucho sobre el autor, pero ¿cómo es que la Ley Federal de Derechos del Autor en nuestro país lo define, define esta personalidad? Bueno, el artículo 100... Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos a lo que se refiere derechos de autor, que ya hace un momento lo comentaba Nayeli. Estos derechos es el reconocimiento que el Estado hace en favor de los creadores de obras literarias y artísticas, en virtud de la cual se otorga protección al autor y el goce de los beneficios exclusivos de carácter personal y patrimonial. La ley protege los derechos de los autores, artistas, intérpretes, editores, productores y organismos de radiofusión en relación con sus obras literarias o artísticas, en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones, ediciones, fonogramas o videogramas, emisiones, así como de otros derechos de propiedad intelectual. Algo relevante a lo que comentas, Pau, a manera de complemento, que también quiero aportar con ustedes, es que las obras reconocidas por la ley y que son protegidas por las mismas son las que pertenecen a las ramas como lo que es la literatura, musical, dramática, danza, pictórica, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematografía, radio, televisión, programas de cómputo, fotografía de arte, incluso diseños gráficos y textil y obras de compilación como enciclopedias y bases de datos, siempre y cuando su contenido constituya a creaciones intelectuales. Retomando lo que comentan, chicas, si esto lo llevamos a algo mucho más concreto, en el artículo 3 de la Ley de Derechos de Autor estipula lo siguiente: las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Aunado a lo que comentan, dicho en otras palabras, esto quiere decir que un sujeto X no puede disponer, según su voluntad, de una novela escrita por otra persona o de una composición musical de otro sujeto, por decir así en ejemplos.
Tenemos el caso de un cineasta, y guionista que estrena un nuevo filme. Si un espectador acude a una sala y graba la película con una filmora y luego la sube a internet para que cualquiera pueda verla sin pagar, estará violando los derechos de autor del director en cuestión. Esto es muy común, en YouTube nos podemos percatar de ello. La verdad, yo sí me he topado con ese tipo de situaciones en donde personas que acuden al cine pues graban la película y ya la suben a YouTube y tú la puedes ver de manera gratis, pero pues están violando lo que es el derecho de autor. El hecho de reproducir ilegalmente la película afecta los intereses del cineasta, le hace perder dinero, atenta contra la calidad de la obra y bueno, como les decía, ¿cuántas veces no nos topamos con este caso? Y a veces, ya sean series o películas que son exclusivamente de Netflix, las podemos encontrar en otras plataformas digitales. Eso también se da mucho en el caso de Netflix. Exacto, Ángeles. O cuando se da el caso de que los alumnos investigan información de algún libro o fuente, no se les da el crédito a los autores, omitiendo citarlos. Además, citando el artículo 4 de la Ley Federal de Derechos de Autor, establece que las obras objeto de protección puede ser según su autor. Fracción 1, conocido, que contiene la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su autor. Según su comunicación, en la fracción primero divulga las que se han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, de bien en su totalidad, bien en partes, bien en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción de la misma. En la fracción segunda, inéditas las no divulgadas, y en la fracción tercera, publicadas las que se han sido editadas, cualquiera de sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación, estimada de acuerdo con la naturaleza de la obra, y las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por medios electrónicos que permitan al público obtener ejemplares tangibles de la misma, cualquiera que sea índole de estos ejemplares. Efectivamente, Margarita, ya hemos mencionado mucho sobre el autor, pero ¿cómo es que la Ley Federal de Derechos del Autor en nuestro país lo define esta personalidad? El artículo 12 de esta misma ley nos dice que el autor es la persona física quien establece la obra literaria o artística. En general, este término nos hace referencia a productores de material de lectura, aunque pueden ser extensibles a todo creador de software, de obras pictóricas, de cine, de música, etc. También es posible representar ante la ley la posibilidad que dos o más autores representen ante la posibilidad de... Bueno, para remarcar sobre lo mencionado anteriormente, en cuanto a la definición de derecho de autor, consideremos que los derechos de autor a los que se refiere esta ley se reconocen respecto de las obras de la siguiente manera. Fracción primera, literaria; fracción segunda, musical, con o sin letra; fracción tercera, dramática; fracción cuarta, danza; quinta, pictórica o de dibujo; sexta, escultórica o de carácter plástico; séptima, caricatura e historieta; octava, arquitectónicas; novena, cinematográfica y demás obras audiovisuales;
Décima, programas de radio y televisión. 11º, programas de cómputo. Y 12º, fotografía. 13º, obras de arte aplicado, que incluye el diseño gráfico o textil. Y 14º, que es de compilación integrada por las colecciones de obras, tales como enciclopedias, las antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual. Las demás obras, que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas, se incluirán en la rama que se les sea más afín de su naturaleza. Con esto cabe recalcar que en México existe el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que en siglas es INDAUTOR. Este es un órgano desconcentrado e encargado de proteger y fomentar los derechos del autor, promoviendo la creatividad, controlar y administrar el registro público del derecho de autor, mantener actualizado el acervo cultural de la nación y promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y los derechos conexos. El INDAUTOR es la autoridad administrativa en materia de derecho y derechos conexos que, en el ámbito de sus atribuciones, brinda día con día diversos servicios a la comunidad autoral y artística, tanto nacional como extranjera, así como a los respectivos titulares de derechos que reciben y atienden diversos trámites diarios, entre los que se destaca el registro de obras, los contratos de cesión, las licencias de uso, y emite certificados de derecho que el autor puede presentar al tribunal como prueba de derecho de uso exclusivo de la obra. En caso de que la propiedad de los derechos esté en duda, o en caso de que un tercero las utilice sin autorización expresada por el titular. Lo han comentado, el derecho del autor es una rama jurídica de la propiedad intelectual encaminada a proteger las obras artísticas y literarias. Busca el equilibrio entre el derecho que tiene el autor al ser compensado por la creación de sus obras y de su derecho universal de acceso a la información. Existen dos tipos de derecho y son los derechos morales. Tiene por la finalidad proteger los intereses financieros del autor respecto a su obra. En estos se incluye respeto de la obra, oponerse a cualquiera deformación, mutilación u otras modificaciones que vayan en detrimento de su obra y causa perjuicio a su honor o reputación. Derecho de acceso a la obra, incluso después de su transferencia. Derecho de la divulgación de la obra no publicada y derecho de retirar la obra si se cambia de creencia. En resumidas cuentas, el derecho, al ser reconocido como el autor de una obra, a poder exigirse que éstas no sean alteradas. Los derechos morales son irrenunciables e inalienables y pertenecen al autor durante toda su vida. Además, dicho derecho aluden a la creación como la expresión intelectual del autor, y en consecuencia, éste puede decidir si se desea permanecer en el anonimato o reconocer paternidad abiertamente o bajo a un seudónimo. Proceder a la divulgación, de decidir sobre la integridad de la obra a realizar. Modificaciones sin afectar los intereses de las terceras personas. Y al retirarlo del mercado cuando han cambiado sus convicciones, debido a indemnizar a quienes la estén explotando. Y el segundo son los derechos patrimoniales. ¿No es así, Ángeles?
Efectivamente, Feli, los derechos patrimoniales buscan proteger los intereses personales del autor. Tiene como características que son perpetuos, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles y vitalicios con frecuencia a la perpetuidad. Incluyen reunir la obra en colección, traducción, reproducción, representación y ejecución pública, transmisión pública, radiodifusión, comunicación pública, recitación pública, adaptación, distribución de adaptaciones y derecho de suite. El plazo de protección por derecho de autor es de mínimo 100 años contando a partir de la muerte del autor o más de un autor a partir de la muerte del último colaborador. Además, estos derechos también son denominados de explotación o económicos. Son los derechos exclusivos que el autor tiene para explotar su obra económicamente y que, al contrario de los morales, sí pueden cederse mediante contratos de licencia. Por otro lado, permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del autor o de los autores y posteriormente pasan a formar parte del dominio público, pudiendo cualquier persona explotar la obra. Maggie, ¿pero qué pasa cuando los autores de alguna obra son extranjeros? A ver, cuéntanos. En este caso, la ley nos marca que los extranjeros, autores o titulares de derechos y sus causavientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales en términos de la presente ley y de los tratados internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. Ley Federal de Derechos de Autor 2020, artículo 7. Es decir, en México los autores extranjeros tienen los mismos derechos que los ciudadanos mexicanos. Como ya lo mencionaba Ángeles, casi al inicio del programa, México es un miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMIPI, organismo cuya misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y órganos rectores de OMIPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están regidos en el convenio de OMIPI, por el que se estableció la organización en 1967, donde 193 estados son miembros y es parte del convenio de Berna promulgado en 1886 para protección de las obras literarias y artísticas, junto con otros tratados internacionales, por lo que está sujeto a las normas internacionales de derechos de autor. Muy bien, Maggie. Perfecto, chicas. Dejemos ese punto y hablemos acerca de la propiedad industrial, tramitación y procedimiento administrativo. Es el derecho de la propiedad industrial el que ampara marcas, patentes, nombres comerciales, avisos comerciales, modelos de utilidad, diseño industrial, el secreto industrial y las denominaciones de origen, que más adelante iremos desarrollando en qué consisten cada una de ellas. Si bien los inventores están vinculados con la propiedad industrial, pues ya que son aquellos que se desempeñan de crear aplicaciones en la industria o añadir bienestar al ambiente con una nueva tecnología. Si bien es cierto que para dicha propiedad existe una ley, ¿no es así, Nayeli?
Así es, entre la función de la Ley de la Protección de Propiedad Industrial es proteger la prioridad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención. Estos son los registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales. Por otra parte, la nueva ley de propiedad industrial se publicó en el año en el 1 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, cual abroga a la ley de la propiedad industrial publicado el 27 de junio de 1991. Dicha nueva ley entró en vigor el 5 de noviembre del 2020. Gracias a las patentes nos ofrecen el derecho otorgado por el Estado al producto que se lleva inventado por sí mismo, ya que es el único autorizado para llevar a la venta, obteniendo ganancias de la invención durante un periodo de tiempo limitado. Bueno, y ya que Nayeli toca el tema de las patentes, destacamos que entre las patentes de invención están incluidas las de importación, las patentes de perfeccionamiento y las patentes y certificados de edición, entre otros. Las patentes y certificados en la propiedad industrial se aplican no solo en la industria y el comercio, sino también a la industria agrícola y la extractiva, y productos naturales como el vino, los granos, el tabaco, frutos, animales, minerales, agua, cerveza, flores, harina, entre otros. Si un inventor creó un producto, servicio o alguna tecnología y no lo llegó a patentar, se reduce inmediatamente, por lo que otros podrían copiarlo, apropiándose de gran parte de los beneficios, y como consecuencia no podría generar la venta, ya que si lo ejerciera estaría cometiendo un delito. Entendiendo esto, Pau, retomando el aspecto de las patentes, debemos mencionar sobre la solicitud de patente que debe de estar acompañada de la descripción de la invención. Deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posee pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención. Cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que ejemplifique la aplicación industrial del invento. En el acontecimiento del componente estructural, la explicación de la invención no puede especificarse en sí misma. Obedecerá a complementar la solicitud con la constancia de depósito de antedicho material en una institución reconocida por el Instituto conforme a lo instaurado en el reglamento de la ley. Asimismo, Ángeles, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción y reivindicaciones y dibujos. Si los hubiere, en el mismo se hará constar número y clasificación de la patente, nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide, nombres del inventor o inventores, fecha de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso y de expedición, denominación de la invención y su vigencia y fecha de vencimiento especificando. En las mismas estará sujeta al pago de las tarifas para mantener vigente los derechos en los términos señalados por la ley.
Federal de Protección a la Propiedad Industrial 2020, artículo 5. Esta ley es sumamente importante, rígido, que se lleva a cabo en todos los países que lleguen a pertenecer los inventores, ya que estamos hablando sobre una patente que satisface sus necesidades de los consumidores, lo cual hace constar los requisitos que debe de seguirse al pie de la letra sin brincarse un paso. Tiene un periodo de tiempo limitado para hacerse el pago de la patente. En cuanto a la tramitación, para obtener una patente debe presentarse la solicitud escrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la que se indica el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y se debe exhibirse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a dos tipos de exámenes realizadas por el IMPI, examen de forma y examen de fondo. La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación. El instituto reconoce como fecha de presentación de una solicitud de patente a la fecha y la hora en que la solicitud sea presentada. La patente puede ser solicitada directamente por el inventor o por un causahabiente o a través de sus representantes. Es una gama de actividad formalizada que cumplen los requisitos definidos para la resolución de un asunto administrativo que compete llevar a cabo ante la justicia de la ley. Teniendo la constancia en las manos del inventor, no hay más que decir que el dueño lo reconocerá ante toda la sociedad. Y si hablamos de procedimientos administrativos, podemos entender que toda solicitud o promoción dirigida al instituto debe presentarse por escrito y redactada en idioma español. Los documentos que se presenten en idioma diferente deben acompañarse de su traducción al español. Los expedientes de patentes y registros en vigor, así como los relativos a nombres comerciales y denominaciones de origen publicados, están siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones. Es decir, es la secuencia definida paso a paso de las actividades que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con puntos de inicio y el fin determinado que deben seguirse en un orden establecido para realizarlo correctamente. En edición. Los expedientes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales en el trámite solo pueden ser consultados por el solicitante o representante o personas autorizadas por el mismo concepto. Cuando dichos expedientes sean citados como anterioridad a otro solicitante o cuando se ofrezcan como prueba de un procedimiento de declaración administrativa. En este caso, se deben observar las medidas necesarias para preservar la confidencialidad. Son aquellas personas que pertenecen al grupo de la patente. Puede ser otorgada aquella información a que se requiera. Otro punto que se me estaba pasando es que antes de presentar la solicitud de la patente, conviene buscar posibles de las bases de datos gratuitos para saber si ya existen otras invenciones, al igual o unas parecidas. Por ello es que impediría la protección. Veamos ahora el procedimiento de declaración administrativa. Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa se sustancian
y resuelven con arreglo al procedimiento que señala la ley de la propiedad industrial. El instituto puede iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona puede manifestar por escrito al instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el instituto puede considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento de considerarlo procedente. Es una manera de declaración administrativa, es presentada en la Ley de la Propiedad Industrial y tiene como objetivo justificar los derechos de cualquier persona física o moral sobre cualquier figura de propiedad intelectual a través de una multa o a quien afecte los derechos del autor. Ahora continuaremos con nuestro subtema que lleva por nombre 5.3. Invenciones, patentes, modelos de utilidad, registros, diseños industriales, registro, secreto industrial, marcas, avisos y nombres comerciales, denominación de origen, transferencia tecnológica. Maggie, ¿qué nos puedes decir acerca de las invenciones? Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 2020, artículo 46. En nuestro país, la Ley de Propiedad Industrial define la invención como toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, entendido este último concepto en su acepción más amplia, independientemente de la factibilidad económica para ponerla en práctica. Otro punto relevante a lo que mencionas, Maggie, es que para los efectos del capítulo 2 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se entenderá por nuevo todo aquello que se encuentre en el estado de la técnica. No se excluirá de la patentabilidad de cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva. Estado de la técnica: el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho accesibles al público mediante una descripción oral o escrita, o por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero, ante la fecha de presentación de solicitud o prioridad reconocida. Actividad intentiva: que el proceso creativo cuyo resultado no se deduzca del estado de la técnica de forma obvia o evidente para un técnico de materia. Aplicación industrial: la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica para los fines que se describen en la solicitud. Reivindicación: la materia cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud del patente o de registro, se otorga en su caso en el título correspondiente. Y las características técnicas esenciales, que son aquellas necesarias para la invención, que la invención resuelva el problema técnico. Pau, pero ¿qué aspectos no se les considera invenciones? Si bien no se considerarán invenciones en particular los descubrimientos, las teorías científicas o sus principios, los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, los esquemas, planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales o para realizar negocios.
De igual manera, los programas de computación, las formas de presentar información, el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza y la yuxtaposición de invenciones conocidas o combinación de productos conocidos, salvo que se trate de su combinación o fusión que no pueda funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial y un uso no obvio para un técnico en la materia. También no se considerará invención la materia prevista en las fracciones primera y octava anteriores, cuando en la solicitud exclusivamente se reclame esta como la talo en sí misma. En conclusión, podemos afirmar que no se considerarán invenciones los simples descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las creaciones puramente estéticas, los esquemas, planes, principios o métodos económicos de negocios, de anuncios o de publicidad y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego. Los programas de computación aisladamente considerados, los métodos de diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, para el tratamiento de personas o animales y las diferentes formas de reproducir informaciones. Además, serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de la actividad inventiva y susceptible de la aplicación industrial en los términos de esta ley. Se pueden patentar las invenciones como productos, procesos o usos de la creación humana, siempre y cuando reúnan requisitos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial. Por otro lado, Felicitas, permíteme mencionar que no serán patentables, número 1, las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o contravengan cualquier disposición legal, incluyendo aquellas cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o en los animales o vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, en particular los procedimientos de clonación de seres humanos y sus productos, los procedimientos también de modificación de la identidad genética germinal del ser humano y sus productos cuando estos impliquen la posibilidad de desarrollar un ser humano. Por otro lado, también las utilidades de embriones humanos con fines industriales o comerciales, o los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de dichos procedimientos. Retomando lo que comentabas, Ángeles, en la fracción segunda, las variedades vegetales y las razas animales, salvo en el caso de microorganismos. En la fracción tercera, los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales y los productos resultantes de estos procedimientos. Lo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos. En la fracción cuarta, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico de un cuerpo humano o de animal y los métodos de diagnósticos aplicados a estos. En la fracción quinta, el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen, el material biológico aislado de su entorno natural
y obtenido mediante un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención patentable. Anteriormente, en la naturaleza, la aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un ácido nucleico o proteína deberá divulgarse expresadamente en la solicitud de patente. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 2020, artículo 49. Se aplica específica que no podrá ser patentables aquellas invenciones contrarias al orden público o contravengan disposiciones legales, incluyendo clonaciones de seres humanos, modificación de la identidad genética germinal del ser humano, la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales, y por último, la modificación de la identidad genética de los animales que supongan sufrimiento y otras que ya existen previamente. En adición a este punto, para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventada, se considera el estado de la técnica en la fecha y hora de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidos en el estado de la técnica todas las solicitudes de patentes o registros de trámites presentadas en México como anterioridad a esa fecha y hora, que reclamen la fecha de prioridad más antigua, aunque la publicación de ese refiere al artículo 107 de esta ley, se realice con posterioridad. No quedará comprendido como parte del estado de la técnica el contenido de dichas solicitudes cuando éstas hayan sido desechadas, retiradas, abandonadas o negociadas, salvo que hubiese sido el objeto el de publicación conforme a la ley de los tratados internacionales. Para determinar que una invención es nueva, se presentarán todas las solicitudes o trámites presentadas anteriormente con hora y fecha. De no ser así, entonces no se considera que la invención es nueva. También les quiero comentar que no se considerará como parte del estado de la técnica para una solicitud la divulgación de la materia que sea objeto de la misma, realizada por el inventor o causante de forma directa o indirectamente, o en su caso un tercero que haya obtenido dicha información de cualquiera de estos, de forma directa o indirecta, y dentro de los 12 meses previstos a la fecha de presentación de la solicitud, o en su caso de la prioridad reconocida. La publicación en una solicitud, patente o registro efectuada por el instituto u otra oficina extranjera de propiedad industrial no quedará incluida dentro de los supuestos a que se refiere el artículo anterior, salvo que haya sido efectuada por un error atribuible a dichas autoridades, o bien que la solicitud haya sido presentada por un tercero sin autorización, que obtuvo la información de forma directa o indirecta del inventor. Para reconocer el derecho a que se refiere este artículo, el solicitante deberá cumplir con las condiciones que establezca el reglamento de esta ley de protección a la propiedad industrial en el artículo 52. En base a esto, hay quienes piensan que el estado actual de la técnica se refiere a aquellos productos o procedimientos que estén disponibles comercialmente. Sin embargo, no es así. El estado de la técnica comprende cualquier producto o procedimiento que haya sido mostrado o descrito anteriormente sin necesidad de que haya tenido una aplicación comercial. Por eso es importante saber qué es lo que no se considera como un estado de técnica. Ya hemos hablado de la patente, pero esta también tiene una cierta duración, ¿no es así, Felicitas?
Así es, la patente tendrá una vigencia de 25 años, improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud y estará sujeta al pago de tarifas correspondientes a cada anualidad. Una patente tiene una vigencia de 25 años desde la fecha de su presentación en el caso de las patentes. Una vez que ya haya transcurrido el tiempo de duración, la invención es de dominio público y cualquier persona puede utilizarlo libremente. Complementando este aspecto, el derecho exclusivo de explotación temporal de la invención patentada confiere a su titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan o importen la invención patentada sin su consentimiento. El alcance de los derechos conferidos por una patente no podrá interpretarse más allá de la materia protegida y de lo dispuesto a esta ley. Esto de acuerdo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en su artículo 55. Si una persona explota una invención sin el consentimiento del titular de la patente, esta está obligada a pagar daños y perjuicios al titular, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra. Los supuestos previstos tratándose de patentes son diversos y su configuración en la realidad puede variar y por ende dar lugar a consecuencias jurídicas distintas. Lo mencionado en este espacio es de carácter meramente informativo e ilustrativo y hay que recalcarlo. Ángeles, y ya que mencionas ese punto, consideremos que el titular de la patente, después de otorgada esta, podrá reclamar el pago de daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieran explotado sin su consentimiento la invención patentada, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud. En términos del artículo 107, esta Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 2020, artículo 56, si antes de que se otorga la patente un tercero hace la explotación sin su consentimiento de esta, el titular tendrá el derecho de reclamar el pago de daños. Dejemos este punto y ahora veamos modelos de utilidad. Para ello, Nayeli, cuéntanos en qué consiste. Modelos de utilidad. Registros. Un modelo de utilidad es un derecho de exclusividad de uso y explotación durante un periodo de tiempo limitado que se da al titular de una invención de trabajo, valor creativo o innovación. En base a esta definición, se podrá definir al modelo de utilidad como título de propiedad intelectual, que sería un bien económico el cual se otorga a los creadores de invenciones de baja complejidad técnica que no cumplirían los requisitos para acceder a esta patente. Algo más concreto de lo que mencionas, Nayeli, que puedo aportar es que se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Considerando lo que menciona la ley de la propiedad industrial, los modelos de utilidad son aquellos instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos, objetivos o partes de los mismos en los que se puede reclamar y exigir derechos, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento.
de tal forma que estos siempre produzcan una utilidad. Esto es que aporten a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Ya quedó claro en qué consiste dicho modelo. Algo a resaltar es que en el registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de 15 años improrrogables, contados a partir desde la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que los modelos de utilidad se otorgan por un periodo de tiempo determinado. Superado este tiempo, el derecho caduca y cualquiera podrá utilizarlo. Generalmente, el plazo máximo del monopolio otorga por un modelo de utilidad que es de 15 años, a contar desde el momento de su solicitud. De hecho, si alguno de ustedes ha desarrollado una pequeña invención o mejora que ofrece una serie de ventajas técnicas y tienes algún interés comercial en México, lo ideal o lo más idóneo, viable, será protegerla mediante el registro de un modelo de utilidad en este país. Efectivamente, Ángeles. Para ello, el trámite de registro de un modelo de utilidad en México tarda aproximadamente de 2 años a 3 años ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y las fases es la presentación de la solicitud, examen de forma. Una vez presentada la solicitud, se procede a la realización de este examen, en donde se verifica que los documentos e información requeridos por la Ley de la Propiedad Industrial estén debidamente integrados en el expediente de la solicitud de modelo de utilidad, artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial. A diferencia de las patentes, las solicitudes de registro de modelo de utilidad no se publican al concluir el examen de forma. El examen de fondo permite constatar que la invención sea sujeta a registro, siendo nueva y aplicable en la industria o en el comercio. El oficio de otorgamiento de modelo de utilidad, si la solicitud reúne los requisitos, registro como establece la Ley de la Propiedad Industrial, se notifica al solicitante que debe proceder a efectuar el pago de la tasa correspondiente del registro del modelo de utilidad a las 5 primeras anualidades. Es muy importante conocer cómo es el proceso de registro y los modelos de utilidad en nuestro país. Como se dijo anteriormente, lo principal es la solicitud después de que se realiza el examen de forma, donde los documentos y la información, una vez presentado este examen, se realiza el examen de fondos, que constata que la invención sea justa, y por último, después de analizar la solicitud y cada uno de los resultados obtenidos, se llegue a la conclusión de que si ésta reúne todos los requisitos solicitados, se da al solicitante el oficio del otorgamiento de modelo de utilidad. Margarita, es decir, que esto también se menciona en el artículo 67 de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. La publicación de la solicitud de registro de modelo de utilidad en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después de que se haya aprobado el examen de forma, sin que se queda solicitarse su publicación anticipada. El trámite de registro de los modelos de utilidad se realizan siempre y cuando estos se cuenten con los requisitos de novedad y aplicación industriales, es decir, los productos protegibles por registro de modelo. Su utilidad son aquellos que se alcanzan un desarrollo tecnológico similar de una patente
principalmente de acuerdo al requisito de actividad inventiva. Únicamente se necesita que la modificación sea hecho presente una función distinta o mejora en cuanto al funcionamiento que tenía un producto. Entonces, en otras palabras, es una mejora que cambia una innovación ya conocida y le otorga nueva utilidad o ventaja a la innovación ya existente. Bueno, dejando de lado ese aspecto, abordaremos el tema de diseños industriales. Un diseño industrial es un derecho de propiedad industrial que se concede a su titular para la explotación de forma exclusiva y excluyente durante un plazo máximo de 25 años de la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se deriva de las características de líneas, contornos, colores, formas, texturas o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Esto quiere decir que el diseño industrial protege el aspecto externo de un producto siempre y cuando quede aprobado que dicho aspecto es novedoso y tiene carácter singular. La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de registro y podrá renovarse por uno o más periodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años improrrogables computados desde dicha fecha. Ahora sí hablemos sobre el registro de diseño industrial. Un registro de diseño industrial es un derecho exclusivo de explotación concebida por el Estado a través del Instituto Mexicano de las Propiedades Industriales. A la persona que realiza un diseño industrial o al titular de este podría ser el inventor, un diseñador o titular del mismo. Los diseños industriales pueden ser dibujos industriales, modelos industriales. En los dibujos industriales son todas las combinaciones de figuras, líneas, colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio de los modelos industriales. Están constituidos por toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial que le da una apariencia especial en cuanto aplique los efectos técnicos. Ya que hablamos de requisitos, Felicitas, mencionaré los requisitos para la presentación de solicitudes de diseños industriales. Las hojas que contengan la descripción y reivindicación deberán ordenarse y numerarse consecutivamente, y las hojas que contengan los dibujos deberán numerarse por separado y ambas deberán cumplir con los siguientes requisitos. Primera, el papel blanco tipo bond. Segunda, ser legibles de tal manera que puedan reproducirse por fotografía, procedimientos electrostásticos, offset y microfilm. Tercero, ser un formato rectangular de 21.5 por 28 centímetros, tamaño carta o de formato A4. Siguiente punto, número 4, utilizarse solo por un lado y un sentido vertical. Número 5, tener los siguientes márgenes de blanco, mínimos de 2 centímetros, máximos de 4 centímetros. Número 6, las hojas que contengan los dibujos deberán presentarse sin marco y tendrán una superficie utilizable que no excederá de los 17.5 por 24.5 centímetros. Número 7, no debe presentar arrugas ni raspaduras o marcaduras. Y número 8, está razonable en cuanto a las exentas de borraduras y no
debe de contener tachaduras o interlineaciones o marcas de corrector. Maggie, en cuanto a los secretos industriales, ¿a qué hacemos referencia? Secretos industriales es la información de aplicación industrial o comercial que guarda la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial que signifique la obtención, el mantenimiento de las ventajas competitivas o económicas frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes y el acceso restringido a la misma Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 2020, artículo 163. Un secreto industrial es una opción diferente a otras opciones de propiedad intelectual. En esta, su protección requiere de buena voluntad y mantenimiento, y en algunos casos es el derecho de la propiedad intelectual más atractivo y eficaz y fácilmente disponible. Un secreto industrial lo encontramos en las listas de clientes, proveedores, las formulaciones, los procesos industriales, las estrategias de mercado y lanzamientos de productos, los resultados de estudios comerciales y de mercado, entre otros. Un ejemplo podría ser la fórmula de Coca-Cola y los códigos fuente de programas informáticos que no dan a conocer. Esto quiere decir que es un secreto industrial. Nelly, ahora platícanos sobre las marcas colectivas y de certificación. Marcas colectivas de certificación. Claro, Maggie. Podrá solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos o prestadores de servicios. En sus miembros siempre estos poseen calidad o características comunes entre ellos y diversos respecto a los productos o servicios de terceros. Las marcas colectivas son signos que distinguen el origen geográfico, material, modo de fabricación, cualidad y otras características comunes de bienes o servicios de diferentes empresas que utilizan una marca colectiva. También pueden ser utilizadas en conexión con bienes o servicios utilizados con productos. La marca indica que el fabricante o el suministrador de los bienes o proveedor de los servicios es un miembro de la organización o grupo representativo por las marcas. Si bien es cierto que para muchas marcas existen reglas de solicitud, ¿no es así, Paula? Efectivamente, Ángeles, entre ellas está el nombre de la asociación o sociedad que será titular de la marca, la representación gráfica o imagen de la marca, los productos o servicios a los que se aplicará la marca, las características o cualidades comunes de los productos o servicios, los procesos de elaboración, producción, empaque, embalaje o envasado, las indicaciones de que la marca no podrá ser transmitida a terceras personas y de que su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o la sociedad. También los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso. Las sanciones en caso de incumplimiento de las reglas de uso, las indicaciones sobre el ejercicio de las acciones legales de protección y las demás que el solicitante estime pertinentes. Esto según la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el artículo 181. Y en cuanto a la marca de certificación, cuéntanos, ¿de qué se trata, Felicitas? Marca de certificación. Se entiende por una marca de certificación un consigno que distingue un producto o servicio cuyas cualidades y otras características son verificadas por su titular, tales como los componentes de los productos y servicios, las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados
y los servicios prestados, la calidad, proceso u otras características de los productos y servicios, o el origen geográfico de los productos y servicios, entre otros. La marca de certificación es indicadora de calidad de los productos o servicios en cuestión, en cuyo titular recae la obligación de controlar el uso de dicha marca, la obligación de imponer sanciones en caso de que este uso no fuese conforme lo previsto en sus reglas de uso. La característica habitual de una marca de certificación es que el titular de la marca no es quien la utiliza, sino sus usuarios autorizados, con el propósito de garantizar al público destinatario los bienes o servicios que poseen una característica en particular. También es evidente la existencia de los avisos comerciales, que se considera aviso comercial en las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de otros de su misma especie o clase en el mercado. Esto de acuerdo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en su artículo 201. Haciendo uso de su eficiencia, por ejemplo, McDonald's vende su producto ofreciendo nada más y nada menos que la promesa de entregarte tu comida sin costo si no la tienes en menos de 60 segundos luego de pedirla. Y sin duda alguna, Coca-Cola se ha caracterizado por tener campañas publicitarias con niveles de influencia superlativas. Maggie, ¿qué nos puedes comentar al respecto de los nombres comerciales? Por supuesto, el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio, el derecho o uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 2020, artículo 206. El nombre comercial es la denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Por tanto, distinguen a la empresa que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios. Por ejemplo, el nombre de comercial que tenemos a Google, que comenzó como una broma acerca de la cantidad de información que podía buscar el motor de búsqueda, un Google de información, cuando los fundadores de Larry Page y Sergey Brin hicieron una presentación a un inversor, Ángel o padrino inversor, recibieron un cheque a nombre de Google. Por otro lado, también tenemos lo que es la denominación de origen y transferencia tecnológica, ¿no es verdad, Nayeli? Así es, denominación de origen. La denominación de origen es un signo distintivo que identifica un producto como originario del país o de una región o cualidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación o otra característica de la misma sea imponente fundamental a su origen geográfico. La transferencia tecnológica es el proceso de transmisión científica tecnológica del conocimiento de los medios o de derechos de explotación hacia terceras partes para la fabricación de un producto, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades. El proceso de transferencia es el mecanismo habitual por el que las organizaciones van adaptando para adaptarse a los requisitos derivados del inciso de nuevos proyectos
para realizar nuevos productos, servicios o procesos. Pueden tener dos perspectivas distintas: la transferencia desde el proveedor de la tecnología hacia la organización y su adopción por el receptor. Este proceso se puede entender como finalizado cuando la nueva tecnología es usada de forma rutinaria para realizar las actividades propias de la organización. Antes de dar por terminada esta emisión, pasemos a la parte del programa donde escucharemos las diversas opiniones de nuestras invitadas referente a los temas del día de hoy. Recuerden que en este programa están en toda la libertad de exponer sus puntos de vista y son muy respetables. Empecemos por Margarita. Adelante, por favor, te escuchamos. Existen varios tipos de derechos de la propiedad industrial. Cada uno de ellos tiene su propio significado de legislación que le concede por el organismo idóneo para hacer el derecho exclusivo de manejo de cualquiera de esos derechos de propiedad industrial. Es preciso que se ejecute un registro. Este registro no es impredecible, pero sí es muy aceptable para poder valer las ventajas que la representa la propiedad industrial, ya que protege todo aquello que se crea o se innova algún objeto o servicio. En una patente es un título de propiedad industrial que brinda al titular todo el derecho, como marca la ley establecida en México, de cómo actuar frente a terceros, que no se llegue a plagiar su creación, ya sea que lo falsifiquen, fabriquen, importen o vendan los productos o procedimientos protegidos por dicha patente sin su consentimiento de la persona. Como consecuencia, el dueño de la patente no obtendrá lo que tenía planeado, pero para que ello existe la ley que rija este tipo de casos. Por otro lado, se trata de un proceso que podrá evitar de igual manera el uso y venta por personas que no cuenten con su autorización, lo cual la patente se hará publicada para información general. Otro punto que abarca es que lo que no se puede patentar en la sucesión que sean esencialmente biológicos, como son los diferentes tipos de clase de animales o vegetales, el material genético o de origen biológico en estado natural, las razas de animales, el cuerpo humano, ya que no estará fijo como personas físicas o morales, las responsabilidades que surgen para el titular durante el periodo de vigencia de la patente. El titular obedecerá a explotar la invención patentada directamente o a través de la persona jurídica por él. De igual forma, una vez que se le concede la concesión de la patente, anualmente debe de pagar un mantenimiento conforme a la ley lo establezca, ya que lo contrario, la Superintendencia de Industria y Comercio declara la caducidad de la patente, lo cual implica que ésta entrará en dominio público, es decir, que el titular perderá los derechos que ésta le confiere. Por ejemplo, si el departamento de Y más el departamento O más el departamento K de una organización desarrolla una tecnología innovadora que aumenta las funcionalidades de geolocalización de los dispositivos móviles, podrá patentarla siempre que ésta sea significante, diferente a aquellas otras en las que se basa. Desde ese momento, la empresa decidirá quién puede utilizar y explotar esta nueva tecnología, bajo qué condiciones. Es muy importante que, aunque patentar algo
impide el uso por terceras personas, lo que sí está permitido es usar esa nueva tecnología como base para el desarrollo o inventos más avanzados. Como decíamos, se podrán patentar los nuevos hallazgos siempre y cuando sean significantes, distintos a aquellos los que se basan. En base al procedimiento administrativo, se conlleva una serie de actos formales para la realización de patentar una creación, ya que satisface las necesidades del ser humano, sus objetivos y metas que le darán en un uso a la sociedad. Es esencial los actos administrativos que brinden el mejor servicio, los intereses generales del inventor. De igual modo, ese departamento recaba toda aquella información relevante, fundamentos jurídicos de la decisión, al mismo tiempo como una garantía que tiene la persona, que la administración no va a actuar de un modo arbitrario, sino como objetivo que pertenezca, sea beneficiario a la persona indicada, siguiendo las pautas del procedimiento establecido en las normas. Excelente, Maggie. Muchas gracias por tu aportación. Nayeli, amiga, cuéntanos tu opinión. Durante el transcurso de este programa hablamos sobre los inventos, modelos de utilidad, marcas, obras literarias y artísticas, etc., los cuales fueron parte de las propiedades intelectuales. Pero no solo hablamos de eso, sino también de las patentes de inversión, modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas de certificación e indicadores geográficas y de denominaciones de origen, que estos se derivan de la propiedad industrial. La propiedad intelectual e industrial presentan un elemento esencial para la inteligencia tecnológica, así como una etapa crucial de la gestión de la transferencia de tecnología e innovación, y cada vez más su registro posibilita la creación de empresas de base tecnológica. Cabe destacar que la propiedad intelectual y la innovación no solo tienen impacto en la economía o en el clima de inversión, sino también tiene efecto positivo en el desarrollo social, y un ejemplo rescatable de ello fue la inversión de la vacuna para el COVID-19, la cual, gracias a la innovación de científicos, lograron formular esta vacuna con el fin de hacer frente a este virus, beneficiando así a la sociedad en cuanto a reducir la mortalidad y prevenir esta enfermedad. Una noticia que leí se basa la vez pasada, quizás muchos se habrán dado cuenta acerca del plagio que se dan en las artesanías. Pues los artesanos indígenas, ninguno tiene ganancias económicas, quienes son los autores, poniendo así la identidad cultural de México a la venta, donde la mayoría de los pueblos no son reconocidos como sus creadores, o no reciben ningún solo centavo por su trabajo, esfuerzo y creatividad, puesto que el atractivo visual de los bordadores, esculturas, pinturas y otras artesanías de México han provocado que decenas de empresas se hayan apropiado del patrimonio cultural, principalmente empresas de origen asiático, que lucran con la estética de los pueblos indígenas sin que ninguna ley mexicana pueda hacer algo al respecto. Además, esculturas, pinturas, pero principalmente textiles que limitan la estética de los pueblos originarios de Latinoamérica y México, se comercializan a través de internet desde los 5 y hasta $50. Los bordadores de Tenango, de Doria, Hidalgo, huipiles que imitan a los elaboradores de Oaxaca, o playeras estampadas con la piedra del sol, el calendario azteca, son vendidas a través de páginas de internet que constantemente cambian su dirección y lugar de origen.
Consecuente a raíz de ellos, en México, por Cámara de Diputados, aprobó mediante una aplastante unanimidad una reforma de la Ley Federal del Derecho de Autor, en la que se añade una fracción que reconoce las obras de los pueblos y comunidades indígenas como objeto de protección de derecho de propiedad intelectual, pero aún así resulta insuficiente para proteger el legado cultural de los pueblos originarios. Para ejemplificar esto hace 2 años se dio el caso donde la Secretaría de Cultura exigió una carta a la diseñadora venezolana Carolina Herrera y su director de modas Luis Gordon una explicación por el uso de diseños de pueblos originarios, ya que se adjudicó diseños de trabajos típicos de temporada para su pasarela realizada el año pasado, ya que trabajó como Luis Gordon hicieron una apropiación cultural al ser incorporado de las prendas de diseños y elementos identitarios de los pueblos originarios locales, a los que el gobierno de México reaccionó ante esta polémica solicitando a Herrera que explicara públicamente dónde fundamentara a qué llevaron a la casa de modas a usar elementos culturales cuyo origen está plenamente fundamentado. Además, se solicitó a los modistas aclarar al respecto de ser posible que las comunidades portaran de estas vestimentas para adquirir algún beneficio al respecto de las ventas de la colección. Nuestro país no sufre por primera vez este suceso, ya que anteriormente otros acontecimientos que destacó de controversia relacionando a ello fueron en 2015, una túnica y una blusa de francés Isabella Marat generó muchas críticas en las redes sociales, ya que los diseños de las prendas fueron tomadas de los utilizados por mujeres de mixes de poblado de Santa María Tlahuactepec en la zona serrana de Oaxaca. Sara de Inditex también ha sido acusada de plagio en diversas ocasiones, en el que ha sido involucrada la marca española. También fue en el 2018 cuando la prensa halló que una de las chamarras que promocionaba mostraba el dibujo similar a un bordado usado por las mujeres de Ahuacatenango, en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Esto se limita al mundo de la moda. También se hizo mención sobre el derecho del autor, que abarca las obras literarias, por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas y la música, las obras artísticas, por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías, las esculturas y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos del derecho al autor son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los que los productores de fotogramas sobre sus grabaciones y lo de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. Las inversiones patentadas están presentes en todo tipo de aspectos de toda la vida humana, desde la luz eléctrica, que son las patentes de Edison y Swan, hasta las máquinas de coser, patentes de Howe y Singer, pensando en los instrumentos para obtener imágenes por resonancia magnética, patentes de Damadian y el iPhone, que son los patentes de Apple. Te agradezco, Nayeli, por tu punto de vista. Escuchemos ahora a Pau. Adelante, por favor. Claro, con mucho gusto. Pues gracias a todo lo abordado en este podcast, puedo comprender mejor los conceptos principales sobre la propiedad intelectual y la industrial.
Desde mi perspectiva personal, la propiedad intelectual es aquella que contiene los derechos de las personas que tienen sobre sus creaciones o invenciones que principalmente fueron realizados con las ideas que surgieron de sus propias mentes. Un ejemplo que en este momento se me viene a la mente es cuando una persona inventa o crea un nuevo programa informático que permite registrar los datos de las empresas y en base a eso tener un análisis sobre el nivel de productividad de la empresa. Entonces, al ser él quien creó este programa, tiene todos los derechos de elegir a quién quiere venderlo o con quién compartir su invención. Pero lo más importante es que contará con la propiedad industrial de ese programa, por lo que todos lo conocerán como el inventor, siempre y cuando ésta sea registrada en el Instituto de Propiedad Intelectual. Así como en este caso se pueden presentar otros, en el que las creaciones pueden ser de diversos tipos. A nuestro alrededor hemos escuchado las más comunes, como cuando un escritor publica un nuevo libro, un artista crea una nueva obra de arte, por ejemplo una pintura, un mural. También la propiedad intelectual se puede presentar en un sector de multimedia. Aquí sí es algo que muchos de nosotros nos damos cuenta cuando algo nuevo sale. Un ejemplo de esto puede ser cuando sale un nuevo videojuego. Actualmente y realmente en mi entorno siempre escucho principalmente a mis primos hablar de que hay un nuevo videojuego, que debería de jugarlo porque es muy divertido, que es mejor que los que ya hay. Es así como estos videojuegos se hacen famosos porque muchas personas llegan a jugarlo y el inventor del videojuego obtiene muchos beneficios gracias a los derechos que tiene sobre este. Parecido a este ejemplo puede estar la creación de nuevas redes de internet o nuevos medios de comunicación que gracias a las personas que los usan y están al pendientes de las nuevas cosas que se van creando, hacen uso de estas. Algo que se me hizo muy interesante y que como estudiante de administración me será de gran importancia conocer es que esta propiedad intelectual también abarca las creaciones que tienen que ver con esto de la empresa, la economía, la administración, pues también se pueden adquirir derechos al registrar nombres para algunos negocios o empresas comerciales y las marcas. Un ejemplo de estas marcas que son muy reconocidas pueden ser Coca-Cola, Samsung, Nescafé, Corona, HP, entre otras que son marcas muy conocidas y que para llegar a ser conocidas tuvieron que ser registradas. Como vimos durante esta transmisión, hay dos formas en que se amparan y registran las creaciones. Anteriormente ya las mencioné. Una de ellas es el derecho de autor y la otra es la propiedad industrial. Ahora me resulta más fácil identificar estas dos y sé que a ustedes les pasará lo mismo. Los derechos de autor son aquellas para creaciones como artísticas, algunas canciones, libros, películas, algunas fotografías, programas, por ejemplo, cuando alguien publica un libro y existe el plagio y la venta del libro pirata, está violando los derechos de autor, pues solo deberían de venderse y adquirir los libros originales por respeto al autor. También cuando usamos algunas canciones debemos hacer mención del artista que las canta. Por otro lado, la propiedad industrial se va más a lo relacionado con el ámbito comercial, empresarial o económico, pues en este se registra, como ya había mencionado, las marcas de nuevos productos, el nombre comercial de algunas empresas o negocios que día con día se van generando y deben de registrarse con el nombre que tendrán.
De hecho, antes de estar aquí no entendía muy bien el concepto y la relación que tiene una patente. Ahora bien sé que así es como se le llama a los derechos que tiene el creador de las invenciones, que pueden ser nuevos productos, tecnologías, obras, entre otras. Un ejemplo con el que puedo relacionar esta definición de patente es cuando una empresa de tecnología crea un nuevo teléfono y lo registra como su propiedad, adquiriendo así la patente al registrarlo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La empresa podrá tener la constancia de que esa invención le pertenece y que solo ellos sabrán a quién venderla o de qué forma sacar algún beneficio de esta. Como parte de esto, aparte de las invenciones, también conocimos acerca de los modelos de utilidad, que como se explicó son los materiales, herramientas, utensilios, entre otros, que son usados para generar utilidades a algún tipo de organización, y también se tienen derechos sobre estos, pues son parte de la propiedad de quien los tiene o adquiere. Un ejemplo de esto podría ser algo común en nuestro entorno. Sería una herramienta agraria que sea usada para poder facilitar el trabajo de campo. Mediante cuchillas permite cortar la hierba y acelerar el proceso de algunas cosechas o trabajos de campo que requieran de esta herramienta. Eso sería un modelo de utilidad para la persona que hace uso de esta y tiene derechos sobre esta, pues es de su propiedad. Estos modelos de utilidad pueden ser también considerados como invenciones, aunque de menor importancia, pero recordemos que también deben de ser registrados. De igual manera, los diseños industriales, que se basan principalmente en el producto industrial, su presentación, que la mayoría de veces son dibujos o modelos que permitan visualizar los factores o características esenciales para una buena estética o presentación del nuevo producto. Ahora sé que cuando un nuevo producto está a punto de salir, primero se crea el diseño donde se refleja la idea de lo que se desea obtener. Por ejemplo, una empresa quiere crear un nuevo teléfono y crea el diseño de cómo será, cuál será el tamaño, el tipo de pantalla, el material del que estará hecho, y registrar de igual manera este diseño para que así se tenga como oficial el diseño que tendrá el producto al término de su fabricación. Posteriormente, algo esencial que hace fácil el reconocimiento de los productos que hoy en día conocemos y que hasta llegamos a adquirir son las marcas, es decir, el nombre con el que se identificará rápido el producto en el mercado. Como hemos visto a mi alrededor o cuando voy a compras, es fácil identificar el nombre del producto, la marca a la que pertenece y dónde fue elaborado. Gracias a todo lo que se abordó en este programa, conozco y entiendo mejor los conceptos legales que se usan al referirse a la invención o creación de un nuevo producto, tecnología, obra, y de qué forma se pueden defender y respaldar los derechos de los inventores. Muchas gracias, amiga. Ahora es el turno de nuestra amiga Felicitas. Adelante, por favor. Durante estos temas, como ahora sabemos que las propiedades intelectuales van a ser más que nada los derechos de los autores, con el fin de proteger la creación de cada autor. Puede ser como invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el comercio. Por ejemplo, esto puede reflejarse en los creadores de algo nuevo, ya sea un producto o alguna fórmula nueva, ya sea un medicamento, y así posteriormente. Para las grandes empresas es muy importante cuidar lo que hacen en el proceso de su elaboración de sus productos, ya que si no cuidan el secreto de cómo elaboraron
sus productos correrían el riesgo de que haya alguien quien les copie su secreto de elaboración. Es por eso que cuando alguien inventa algo nuevo y comprueba de que tal producto va a ser aceptado como tal en el mercado, rápidamente tiene que registrar su patente para que el autor obtenga el derecho de que nadie más lo quiera copiar. Porque si el autor de quien hizo la patente no lo registra, básicamente llegará alguien más listo y le robará su invento que elaboró. Otro ejemplo podría ser los creadores de la vacuna del COVID-19. La persona que se esforzó buscando soluciones a esta nueva enfermedad hizo el registro de su patente para que la nueva fórmula no fuera copiada por alguien más, de acuerdo al tipo de vacuna que elaboró. Otro ejemplo también podría ser las canciones de los artistas, que como tal tiene un derecho de autor. Esto quiere decir que para alguien más que quiera cantar las mismas letras de sus canciones debe de pedir permiso con el autor de la creación de la canción, para que el artista no tenga básicamente ese problema o ningún problema, ya que si no lo hace, básicamente es un delito que cante canciones que no son suyas. Pero como bien sabemos que hay veces que en algunos grupos pequeños de música pues no. Amiga, muchas gracias por tu punto de vista. Y bueno, en mi perspectiva, a lo largo del desarrollo de dicho programa, relacionando los temas abordados, nos pudimos percatar que dentro de la propiedad intelectual tiene como objetivo combatir la falsificación, la piratería y el plagio. A través de la protección jurídica reconocen y recompensan la creatividad y el esfuerzo del autor, llevando consigo beneficios y a la protección jurídica que tienen los inventores, autores, artistas y arquitectos sobre las creaciones de su intelecto para el uso comercial, para usufruir de los beneficios y salvaguardar, como lo decíamos al principio, la invención, marca, obra artística o literaria, diseño o música de ser reproducida sin autorización. Y para regular este aspecto, México cuenta con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, además de que es parte de diversos convenios internacionales e institucionales, como lo son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, creada en 1970 para administrar las patentes, según lo acordado en el Convenio de París 1883 y en el Convenio de Berna 1886. Si aplicamos esto en la vida real, podemos encontrarnos con diversos casos donde la piratería en nuestro país es muy propagada, ya que un dato estadístico proveniente de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos reveló que 8 de cada 10 personas mexicanas consumen productos apócrifos, que genera un impacto económico superior a los 43,000 millones de pesos anuales, y ello ha provocado que Estados Unidos coloque a nuestro país en la lista de socios comerciales que no protegen ni hacen cumplir de manera adecuada o eficaz los derechos de propiedad intelectual, puesto que la piratería y falsificación tienen un impacto negativo en la economía al socavar la innovación y los derechos de propiedad intelectual. En cuanto a los derechos de autor, hacíamos mención que es el reconocimiento que el Estado hace en favor de los creadores de obras literarias y artísticas, en virtud del cual se otorga protección al autor y el goce de los beneficios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Un ejemplo claro que me viene ahorita a la mente acerca del plagio de derechos de autor, y bueno, los fans no me dejarán mentir, es el caso de Paul McCartney, ex miembro de los The Beatles,
en el cual llegó a presentar una demanda ante la Corte Federal de Manhattan en contra de Sony ATV por la propiedad de los derechos de autor de muchos de los éxitos que compuso al lado de John Lennon, puesto que los derechos fueron comprados por Michael Jackson y vendidos a Sony ATV tras su muerte. Con este suceso nos percatamos que no es propio de que se dé la piratería en la sociedad, sino también se da en grandes celebridades. Por otra parte, te comentaba sobre la propiedad industrial. Debemos aclarar que prevalece una diferencia entre la propiedad intelectual e industrial. Para evitar confusión, la propiedad industrial protege las creaciones relacionadas con la industria. La propiedad intelectual protege creaciones únicas que se relacionan con obras literarias o artísticas, obras de intelecto. Por ende, entendemos que la propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que puede poseer una persona sobre una invención, un diseño industrial o sobre un signo distintivo. En nuestro país también para ello existe un organismo que se encarga de regular dicha propiedad. La Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fundada el 10 de diciembre de 1993 y que tiene la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial a nivel nacional. Dicho organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios protege patentes, modelos de utilidad, que son aquellas modificaciones o inventos, herramientas y maquinaria ya existentes para mejorar su desempeño, y diseños industriales como son modelo industrial, dibujo industrial, marca, aviso comercial, nombre comercial y denominación de origen. Su propósito más que nada de este organismo se basa en el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y la promoción del desarrollo tecnológico y la innovación, propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y la aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad. Otro dato que les puedo proporcionar referente a esto es que de acuerdo en el Ranking Nacional 2020 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pese a la pandemia de COVID-19, las solicitudes de patentes en Jalisco, al menos en ese estado, aumentaron. Por lo tanto, este estado en 2020 se posicionó por quinto año consecutivo en el segundo lugar nacional con mayor número de solicitudes de patentes y por sexto año al hilo en solicitudes de invenciones. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de invenciones, Jalisco fue el estado que más aportó del total nacional, solo detrás de la Ciudad de México, que ocupa el primer sitio. Nuevo León se encuentra en tercer lugar y el Estado de México en cuarta posición. En su mayoría de las solicitudes presentadas por Jalisco estaban más que nada enfocadas principalmente en los sectores de salud, agroindustria, mueble, construcción, movilidad y alimentos, mientras que las áreas técnicas más importantes son mecánica, electrónica, biotecnología y química. Es importante destacar que a raíz de esta pandemia se llevaron a cabo nuevos descubrimientos e invenciones para hacer frente a este virus inesperado, lo que propagó la creatividad de muchos, tratando de hacer agentes de cambio aportando sus granitos de arena con el fin de erradicar este virus, mientras que para muchos fue un negocio, otros realmente lo hicieron para contribuir a la sociedad. En conclusión, valoremos la creatividad y el esfuerzo de otros que hacen lo posible para hacernos la vida más accesible y amena. ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, evitando la piratería y dándoles los créditos respectivos a los autores de una obra o invención, evitar al máximo el plagio y ayudando a la persona consumiendo su obra, beneficiándolo tanto a él económicamente como a nosotros haciendo uso de su invento u obra. Si nosotros fuéramos dueños de un invento u obra, no sería agradable que
terceros solo vinieran a adjudicarse algo que no les costó y que requirió de esfuerzo, dedicación, tiempo y paciencia para elaborarlo por parte de nosotros. Bueno, pues no hagamos lo que no quisiéramos que a nosotros nos hagan. Nuevamente agradezco a nuestras invitadas por su disposición y tiempo para aportar un granito de arena en cuanto a conocimientos de este programa. Así también agradezco a ustedes, apreciable público, por acompañarnos. No se olviden de dejar su like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.